¿Vale la pena vivir viajando en una furgoneta vivienda? Después de más de 10 años viajando en camper por toda América, hemos podido disfrutar de lugares y experiencias que no habríamos ni imaginado. Aunque también hemos tenido que afrontar todo tipo de situaciones adversas. En este capítulo de Furgon Ruta te explicamos los pros y contras de este estilo de vida que, aunque puede parecer muy idílico desde afuera, el día a día esconde una realidad que no siempre se muestra en las redes. ¿Vamos? Pero firme nuestra furgoneta avanza, con la sayoneta llegaremos hasta las K y más allá. Queremos furgo, queremos Furgon Ruta. Esta es la que se lía cada vez que nos toca revisar algún tema eléctrico. Pues está abajo del todo y hay que sacar todo lo de los armarios, desmontar el armario para llegar a checar un cablecito o ahora mismo pues checar las baterías, que nos está dando algún tipo de problema eléctrico porque no estaba cargando las segundas baterías. Y pues nada, hemos venido aquí al electromecánico, el chivo que nos recomendaron, y no, miren la que se está liando aquí. Bueno, normalmente se habla de van life como algo idílico, algo que todo es fantástico. Las fotos de Instagram salen playas paradisíacas. Incluso mucha gente a veces te dice qué suerte tener una vida en la que no haya preocupaciones. Y sí es una vida que nos encanta, la vida viajera, la vida de van life, pero eso no quita que no tengas otras preocupaciones que en otro tipo de vida. Una de ellas son los temas mecánicos. Y bueno, cuando el carro ya tiene sus años, el coche, pues tienes tus temas mecánicos. Y ahora pues le toca el tema eléctrico. Bueno, ahí estamos. María, a los nuevos también les pasa. Esto le pasa a todos los carros. Bueno, un poco menos. Sí, pero y con un carro nuevo vas a según qué mecánico no te lo van a saber arreglar. En todo caso, la pregunta es, ¿realmente vale la pena vivir así? ¿Vale la pena una vida nómada en la que tu casa y tu coche ocupan el mismo lugar? ¿Es lo mismo? En verdad el problema es porque la camioneta es pequeña. Porque si tú vas con un carro más grande, ¿no? Tipo autobús o así, o ya autocaravana, la zona de las baterías normalmente abres una puertita y están ahí. Aquí, para acceder a las baterías, esta gente de Volkswagen pensaron que nunca se iba a estropear. La idea era muy buena, la idea era genial, pero se estropean y tienes que desarmar todo. O sea, se tiene que desarmar el armario, sacar puertas, tornillos para poder llegar a la zona de las baterías. Mira todo lo que tuvimos que sacar. Todo. Toda nuestra casita está aquí. Toda la casa. Y a veces nosotros nos pensamos, ¿cómo pueden caber tantas cosas en un vehículo tan pequeño? Realmente es increíble, aún quedan algunas cosas por ahí, pero lo principal está aquí. Bueno, enfrente hay un montón de cosas. Toda la ropa ahí encima tuvimos que poner. Buah, se pueden hacer pequeños milagros en esto de la furgo, pueden llegar a caber muchas cosas en una furgoneta que tan solo tiene 4 metros cuadrados habitables. Yo creo que realmente esta es una de las peores cosas de este estilo de vida, ¿no? Cuando empiezan a estropearse seguidamente la furgoneta. Bueno, cuando se estropea puntualmente, pues no pasa nada, ¿no? Cuando ya viene una tras otra, pues bueno. El apaño y... Ya entra ahí y ya. Me encantan las mexicanadas cuando son de las buenas. No, es lo mejor. Nos han salvado muchas veces este tipo de ingenios, nos han salvado muchas veces en América Latina. ¿Por qué? Porque de esta furgoneta no siempre está la pieza, y si no fuera por el ingenio de los mecánicos, no solo mexicanos, sino de toda América Latina, pues posiblemente no habríamos podido llegar aquí, o bueno, no sé, o nos tendríamos que haber gastado mucho tiempo y dinero en piezas que llegaran de Europa, ¿no? De Alemania.
Pero hay que empezar el día con alegría, María, como el basurero. Tan lindo él. Buenas, ¿qué tal? Hola, hola. Hola. ¿Cómo estamos? Empieza usted el día con alegría. ¿Sí, verdad? Cantando, claro que sí. Va a faltar alinear las llantas y alguna otra cosilla que vamos a ver si la arreglamos o no, pero es menor. Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina. Ay, me encantó el basurero. Eso es actitud, porque al final te puede decir, no, pues es que no me gusta ser basurero, pero el señor, o sea, impresionante. Como siempre en la vida, todo cuestión de actitud, cómo te toman las cosas, cómo empiezas el día. ¿Que hay que ir al mecánico? Pues se va con alegría, María. Con alegría, vamos. Con ímpetu. Vamos a ir cantando, a ver qué canción nos ponemos. El taca-taca no. La no. Mejor la de queremos. Furgo, furgo. Con la sayoneta Hemos llegaremos hasta la escala. a pesar de los mecanismos. Furgo, queremos furgo. Yo me marcho para la playa o me la llevo a la montaña. Si voy con mi furgoneta, que me importa dónde vaya. Furgo, queremos furgo. Ya tenemos la alineación hecha, creo que ha quedado bastante bien. Y ahora seguimos de nuevo con la furgoneta. He hecho un desastre porque vamos a poner gas. Es la primera vez que se nos acaba esta nueva bombona de gas. Madre mía, la furgo hecha un Cristo. Es que no aguantamos ni un día con la furgo intacta. Ay. A la mínima que tienes que hacer algo, tienes que desmontar todo de nuevo. Y para acceder al gas hay que desmontar todo el armario donde guardamos la comida. Es un tema. No. El sistema que nos pusieron los amigos de Abuelos sin Rumbo. Y la carita sonriente. Ahí es. Esto, invaluable el apoyo que nos dieron ahí. Sí, ¿eh? Ay, estos amigos. Es la primera vez en 10 años que recargamos una garrafa del país. Porque hasta ahora llevábamos la de Argentina y en cada país teníamos que hacer inventos para que nos cargaran. En principio esta debería de ser rápido porque es de aquí de México. Crúzalos. Ay, sí, que hay que lujo, Mira, qué fácil. poder venir y que te lo carguen así de primera. No, Parece siempre era, imposible. no, mira, pero ponle teflón. Teníamos ahí 5 rollos de teflón. Sí, sí. Oh. Pues, ¿sabes lo malo? Que en breve entramos a Estados Unidos y volvemos a cambiar de país. ¿Tú crees? Creo que sí, pero bueno, sí vimos que por internet había como un adaptador que era relativamente fácil de poner. Ya cuando lleguemos vamos a dar la vuelta. Pero esto sí es un lujo. Llegar, ¡pac!, te lo ponen y se qué carga al bien. momento, tú. Y ahora pues con los 4 kilos de gas tenemos para... ¿qué? 3 meses, 3 meses. Listo. Perfecto. Gracias. 120 pesos por 6 euros. Pues tenemos ahí gas para 2 o 3 meses. Muy bien, muchas gracias. Listo, ahora sí. Bien. Bueno, te voy a llevar a un lugar chulo. ¿Sí? Chulo. Venga, va. Y Para hacer una cosa que celebrarlo. te gusta. Pues tenemos aquí de todo, tenemos gas, tenemos agua. Puede decir, bueno, hay que irlo recargando cada tanto, pero sí es verdad que es mucho más económico que tener que apagar la luz y el gas y el agua en una casa, ¿no? Porque realmente, pues aquí que cambiamos el gas cada 2 meses, 3 meses, esto una vez o 2 a la semana. Y la luz, pues cambiamos la batería cada 3 años, ¿no? 2, Sí. 3, 4 años. Hoy creo que nos vamos a despedir del Malecón de la Paz, que ha sido un lugar que nos ha encantado. Una de las ciudades que me parecen más buenas para vivir de casi de todo México, ¿eh? Wow. Sí. Ayer a la noche nos movimos para esta zona y no nos dimos cuenta que está en rojo, pero bueno, nos acaban de avisar que es solo por el camión de la basura.
Pues menos mal. Pues sí. Bueno, porque es temprano y todavía no le dio tiempo a pasar, pero habrá Ya. que moverlo. Y vamos a hacer ahora 4 estiramientos a la playa. Pero habrá que mover la furgo, pues. Sometimes you gotta see it with your own eyes. Run wild, you gotta let it out those good vibes. I'm on a trip with you. Go down. Y nos hemos acordado que hoy hay mercadito artesanal y orgánico. Aquí, justo en la calle de enfrente. Ya nos abonamos, ¿eh? Ay, La sí, qué tercera rico. vez que vamos. Sí, sí, tienen cosas muy buenas. Vamos a ver si compramos algo para desayunar, bueno. Y para ya Y para llevárnoslo. tener provisiones para el viaje. Sí, ya toca, a ver si ya salimos ya hoy. Slow down, don't move too fast or it will make you drown. Reconcile, we gotta Yeah. It's handmade. That's a lot of work. That's a lot. I've watched that. That's a lot of work. It's all handmade. Yeah, beautiful. Girl. And kind. They're so kind. Yeah. Made with love. Yeah. Gracias. Buenos Mira, días. pues serían 2 empanadas de champiñones con queso para probarlas a ver qué tal. ¿Y el jugo de naranja lo hace el señor o también usted? ¿Están juntos? Estamos juntos, sí, es mi papá. Ah, Ajá. ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues póngame un juguito. Ahí tengo salsa por si gusta. Ok, Ah, perfecto. ¿Picante? sí, picante. I'm on a trip with you. Qué buena pinta, ¿no? I'm on a trip with you. Así, bien distintos. Bien. Mira, Ah, nopalitos. estos nopalitos. Qué ricos. Traemos nopalitos. Wow. De esos son 20 y 20 son 40. Go down, salute the sun, you're the morning light. Voy a ver si consigo cambiar la cerradura. Esta nos la trajo la familia ahora que vinieron desde España. A ver si consigo cambiarla, porque es que ahora estamos que la puerta no abre desde fuera, hay que abrirla siempre desde dentro. Y aparte hace un movimiento. Creo que lo he conseguido. Ya me estaba empezando a desesperar, me llevo más de media hora. Ay, voy a atornillarlo, pero juraría que ahora ya abre y cierra. ¡Ay, qué emoción! ¡Yujú! La prueba final. Ahora debería cerrar y abrir, a ver. Voy a sacar mi sistema antipuertas para que se cierre. Cierra. ¡Woohoo! ¡Y abre! ¡Wow! Para que digan que las mujeres no sabemos de mecánica. Mecánica, cerraduras, lo que se nos ponga, oiga. Ay, volvemos a tener puerta. ¿Ya funciona? Ah, alucina, vecina. ¡Wow! ¡Eh! Yes, man. Madre mía. I do it, I do it. ¿Cuesta mucho? Sí. Madre mía. Me estaba empezando a desesperar y empezando a mirar alrededor para pedir un cerrajero. ¿Y al final qué? Pues mira, lo conseguí, no sé. Era encajarlo. Es como que le pedí, te lo juro, pensé, venga, papá, ¿tú cómo lo harías? Mi padre, que sabía todo. ¿Sabes? Y es como, venga, que canalice su energía. Y yo no sé si sirvió o no, pero a mí me sirvió. Bueno, Y lo hice. qué bien. Bueno, pues ya que todo un lujo que funcione la manera. Poder abrir la puerta con la Algo llave. tan sencillo como esto. Y bueno, Para los que tienen vehículos antiguos saben lo importante que es poder abrir. bueno, ¿listo para seguir la ruta? Sí, Ok. me quiero ir a duchar, lavar ropa. Que bueno, parece que no somos los únicos que venimos a ducharnos acá, María. Nos encontramos con nuestros amigos.
¿Cómo se llaman? Sin rutina ni destino. Sin rutina ni destino, siempre se me olvida el nombre. Estuvimos ahí en Tecolote, la verdad que fue un encuentro mágico. Sí, ya es un lugar de referencia aquí. Además, bueno, para tenerlo en cuenta, si vienen a La Paz, esta gasolinera, por aquí, que les dejaremos la ubicación en la descripción, porque está espectacular. Lavandería, 40 pesos. Te puedes duchar gratis con ponerle gasolina a la furgoneta. Tienes todo lo que necesitas como viajero. Encima hacen unos chilaquiles espectaculares y te ponen Pink Floyd. Así que bueno, ¿qué más se puede pedir? Y qué duchas, ¿eh? Ahora les vamos a mostrar, impresionante. Miren, miren acá. ¿Qué anda haciendo ya? Acá aprovechamos a hacer todo. En un minuto tenemos que hacer todo acá. Bañarnos, lavar la ropa, dar agua. Buenas. Aquí ya como si estuviéramos en nuestra casa, ¿eh? Madre mía. Las gasolineras son nuestros segundos hogares. Nuestro segundo hogar. Sí, sí. ¿En cuántas gasolineras nos habremos duchado? No sé, decenas. Uy, que están aquí esperando. ¿No se puede estar ahora? Está ocupado. Ha llegado el público hoy. Sí. ¿Cómo se llama el futbolista en México y en Argentina? Futbolito. En Argentina mete gol. Metegol. Y en España, futbolín. Futbolín. ¿Cuánto tiempo sin jugar al futbolín? ¿Qué tal? Muy buena, ¿eh? ¿Sí? ¿Calentita? Sí, bastante caliente. Al final se enfrió un poco, pero bien, bien. Pero muy buena. Creo que me voy a cortar el pelo, María. María, ¿Qué pasó? Alejandra es peluquera. No me digas. Y me acaba de decir que me lo puede cortar ahora. Ahora, en este preciso instante. Así, pim pam, me ha dicho. Ah, ¿pero qué te va a hacer unos cortes así? Me lo voy a cortar, es que esto es un desastre. Oye, ya. qué momentazo. Corte de pelo frente a la sayoneta. Pero ¿y qué me lo puedo cortar aquí mismo? Sí, en cualquier lugar. Mira, vas a ver, te voy a poner aquí peluquería Van Life. Peluquería móvil. ¿Listo? Me Pues pongo va. en manos de Alex. Vamos a hacer aquí. Necesitamos el cepillo y tu liga. Y quitarte los lentes. Para que no veas cómo te quedas. ¿Me siento aquí o qué? Sí, ¿Cómo lo siéntate. hacemos? En inglés se llama corte unicornio. Corte unicornio. Sí, sí. Es la segunda peluquera que conocemos en México, ¿eh? Porque Sí, tuvimos ¿eh? una amiga de Tamaulipas que también te lo habría cortado. Sí, sí, es verdad. Si le pides. ¿Te lo podemos cortar un poco más si quieres? Sí, porfa. ¿Sí? Sí, pero es que se me enreda. ¿Estás segura? Segurísimo, así me crece muy rápido a mí. Toma ¿Qué ya. tal? ¿Se nota el cambio? Hombre, sí se ve más cortito. Tu pedazo más corto es como aquí y el más largo es pues Qué hasta guay, acá, o sea, sí, me está encanta así como- escalado. Oye, qué guay, muchas gracias. Súper rápido. Impresionante. Queda muy bien, queda muy bien. Bueno, bueno. Te quedó muy bonito. De nada. No, le digo a Nico, yo no debería tener tijeras porque cada vez que me da una puntita me la quiero cortar. Igualito que es. Bueno. Bueno, muchas gracias. Nada, ya estamos los dos con el pelo cortado. Madre mía, qué lujo esto de la peluquería Van Life. Yo de hecho ya me estaba bien, pero para sanar un poco el pelo, que hacía un montón de años que no me lo cortaba. Ay, bueno. Que vaya muy bien. Ya ves, que llegan a Alaska. A ver dónde llegamos. Chao. Qué lindos encuentros. Bueno, ahora sí, momento de marchar, ¿eh? Dale, De que si seguir no... ruta hacia el norte. Vamos, vamos.
Bueno, hemos parado a medio camino para comer, tengo un hambre. Y aquí las carreteras son rectas, que no se terminan nunca. Y yo pensaba que estaba más cerca ya Loreto, que es para hacia dónde vamos. Quedan 2 horas para llegar a Loreto todavía. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el menú del día? Hoy hemos mezclado cualquier cosa. Tenía aquí una lata ya de judías blancas ya hechas. Frijolitos blanquitos. Y nopalitos, que me encantan, así hechos a la sartén. Y María está preparando, en vez de ajo y perejil, compramos cilantro, entonces va a hacer un poco de una picada de ajo con cilantro. Oye, pero este cilantro está increíble, que es el cilantro que compramos en el mercado orgánico y tiene un gusto brutal. Y el cilantro es súper digestivo, va muy bien. Y un juguito de tomate para esperar la comida. Y esto de cocinar en la furgo, la verdad que nos encanta. Nos gusta cocinar sentados. Uno puede decir, es el espacio que hay poco espacio para cocinar, pero en realidad nos hemos acostumbrado a cocinar sentados y mientras uno está haciendo una cosa y el otro aquí, y bien. Vas charlando, se hace más ameno, ¿no? Es como quien está en un bar tomando algo. Y lo otro, bueno, pues es lo mucho que te ahorras cocinando en la furgo, ¿no? Cuando vives viajando, si vas de hoteles, pues la factura sube. Pero si te cocinas en la furgo, pues bueno, con un precio relativamente económico, pues puedes comer y viajar largo, como hacemos nosotros. Nos hemos desviado, hemos visto aquí un pueblito que se llama Ligüí y hemos dicho, ¿qué onda este pueblito tan bonito? Aquí pinta parada antes de llegar a Loreto. Y hemos visto que hay una carreterita, si se le puede llamar carretera a esto. La duda que tengo yo es que si podremos llegar hasta la mera playa. Sí. Mira, ahí hay coches. Wow, tiene muy buena pinta, ¿eh? Es que esto de improvisar me encanta. Una caravana. Ahora el tema es aquí qué, o sea, para no quedarnos. Mira, hay una T3 ahí. Sí, una T3 sí. No te metas, quédate. A ver, el tema es aquí. No, quédate aquí. Aquí ya no. Aquí estamos bien. La cuestión es ahora. Voy a ver la consistencia de la arena y vemos si nos podemos colocar un poco más para adentro. Bueno, hay un caminito firme, lo único, luego cuando te desvías ya no es tan firme. ¡Vamos! Esta saioneta se lo banca todo, vamos. La saioneta lo puede con todo. Es una bestia. Ahí va. Con el amigo. Aquí nos quedamos. Wow, es chulísimo. ¿Listo? Pues aquí haremos noche hoy. En la playa de... ¿cómo se llama? Ligüí. ¿Cómo? Ligüí. En la playa de Ligüí. Madre mía. Qué belleza del lugar. Mira el agua, no se mueve. Wow, qué pasada de lugar. Ándale. It's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Just us two, me and you. No sabes lo que es el desayuno de hoy. Súper granola natural. Con todos estos ingredientes, lleva cacao en polvo, canela, uvas pasas, frutos secos. Os dejo la receta que hicimos un short sobre este desayuno súper especial que me encanta hacer en la furgo porque es fácil, rápido
Y 1000 veces más saludable que cualquier granola del mercado. Oh, ¿tienes hambre? Sí. You know I'm here to stay every single day. Y ahora le pones la fruta que quieras. Aquí hay arándanos, mira. Wow. So hold me tight through the night. Pero qué pasada, no me digan. Despertar en un lugar como este, con el agua tan calmada, poder desayunar algo calentito. Yo, para mí, eso es lo mejor de vivir en Furgos, eso. ¿No? Tú escoges el escenario que quieres, comes lo que tú quieres, te cocinas en el momento que quieres. Yo creo que momentos como estos son los que compensan todo el resto y los que hacen que realmente valga la pena vivir viajando en furgoneta y que llevemos más de 10 años haciéndolo. A veces se da la idea de la van life como una cosa completamente idílica, ¿no? Algo Sin como problemas. perfecto, sin problemas. Otros tienen toda la idea contraria, el hecho de decir, wow, cómo sufren esta gente en una furgoneta tan pequeña. El tema es poner en la balanza los momentos malos, o no tan buenos, digamos, ¿no? Y los momentos buenos. Y ver qué te compensa más. A mí me compensa más. Solo el hecho de estar aquí ya me compensa cualquier de los inconvenientes que hayamos podido tener esta última semana. Esto no tiene precio, realmente. Por esto vale la pena vivir viajando en furgoneta y creo que vamos a estar unos cuantitos años más. It's just us two, me and you. Bueno, ahí nuestro amigo Tomás parece que ha venido de pescar. Vamos a ver cómo le ha ido. Good sailing? Yeah. We have cabrilla. Cabrilla? Yeah. Yeah, here? And, cabezon. Wow. And triggerfish. It's your style of life. This time you come here, you fish and Yes. you live eating Yeah. fishes. Organic. Yeah, very organic, totally. I just eat fish. Yeah. No need to go to the soup. For beer. Yeah. For cerveza. Cerveza. Necesito. Okay. So, congratulations. Bueno, aquí nuestro amigo pues viene unos meses al año cuando hace frío allá en California y se la pasa aquí pues pescando con su Volkswagen T3, con su Vanagon, otro estilo de vida, ¿no? Estar un tiempo viajando y otro tiempo trabajando en Estados Unidos en este caso. Cada cual se lo monta a su manera, pero bueno, todas las formas son buenas si es lo que te gusta realmente. Bueno, miren qué barbaridad lo que nos ha traído aquí nuestro compañero de furgo, Tomás. Bueno, nos hemos juntado el pescado y la verdura, bueno. Se están cociendo aquí unas papas bravas también, que están tardando un poco, pero ya vienen. Sí, así que, bueno. Celebrando la vida aquí, con los vecinos. Y practicando inglés, que eso también es interesante. Practicing English, because we are just practicing this. Didn't you see whales here? Not here. No? Not see whales here. I don't know if the whales come. No, they're mostly on the other side, on the Pacific side. Okay. Yeah. Okay. I saw dolphins this morning. Oh, out here? No. Just... Oh no.